producción y presupuesto. Son dos temas que, bueno, a la larga se pueden ver fáciles, sin embargo, son sumamente necesarios y se requiere de un análisis un poco más profundo para poder entender su uso. Voy a comenzar a grabar. Este tema no entra en el primer parcial, ¿de acuerdo? Tal como se los dije el día anterior, este tema forma parte del segundo parcial, es el primer tema del segundo parcial. De hecho, lo que vimos hasta el martes pasado, entra en el primer parcial, más las exposiciones que se van a realizar la siguiente semana, que ya quedamos que van a ser día martes y día jueves. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, cuando estamos nosotros hablando de costos de producción, bueno, que de hecho es y presupuesto, ¿verdad? Pero costos de producción específicamente, la definición lo colocamos como los costos son desembolsos, entre paréntesis gastos. Ahorita voy a explicar un poco ese tema de lo que es un gasto y lo que es un costo, en lo que se incurre para producir un bien, es decir, para convertir los insumos o factores de producción en bienes o servicios terminales. Ahora bien, jóvenes, ¿alguien tiene una idea de cuál es la diferencia entre lo que es un costo y lo que es un gasto? ¿Cualquier idea? Yo considero que un costo es cuando se retira dinero para comprar un bien que le va a aportar valor al producto que se va a vender, en este caso. Y un gasto podría ser también una forma de retirar dinero para... Se te apagó el audio, González. eh, Se te volvió a apagar el audio. Pues decía que un gasto puede ser algo que bien se compre, pero no le podría aportar valor a nada, sino solo sería para cumplir algún requisito o algo. Muy bien. Sí, tenés la idea. Ahorita voy a explicar un poco más a fondo. ¿Alguien tiene otra idea de lo que es la diferencia entre costo y gasto? ¿No? Que un costo tal vez sirve para aumentar la producción o va dentro de la producción y ya un gasto ya no tiene como que fines de retorno, sino ya es que ese dinero ya no se va a volver a utilizar, sino va para otro fin. Ok, dijiste una palabra clave que es el fin. Por ejemplo, si ustedes quieren enamorar a alguien y su fin es que esa persona les conceda una cita, digamos, no vamos a decir que les diga sí y ya tan rápido, sino que les conceda una cita. Entonces ustedes para venir y hacerle la propuesta a esa persona, compran chocolates, compran un oso, le ponen mariachis, no sé, hablemos de cualquier cosa romántica que a ustedes se les ocurra. Y llegan y se presentan y le dicen si quiere tener una cita con ustedes y le entregan lo que le compraron, ¿verdad? El oso, el chocolate, llevan mariachi y todo. Si esa persona les dice sí, lo que ustedes invirtieron, ¿qué sería? ¿Un gasto o un costo? Costo, ¿Por qué un costo? porque se logró el fin. Porque se logró el fin, exactamente. Pero si les dice que no, entonces es un gasto, porque no se alcanzó el fin, pero de todos modos ustedes lo hicieron. Porque para poder ver si el fin lo alcanzaban o no, tenían que incurrir en ese gasto, en eso que se convirtió en gasto en algún momento. Entonces, si nos enfocamos, digamos, a la parte ya agrícola como tal, asumamos que ustedes ya pagaron o ya tienen contemplados sus costos dentro de su proceso hasta la venta, pero resulta que en el camino, incluido el transporte, pero resulta que en el camino a ustedes se les pincha la llanta. ¿Sí? Ojo, para poder llevar su producto hacia donde ustedes van dirigidos, definitivamente tienen que arreglar la llanta. Pero como no estaba previsto, ¿sí? Esa es la diferencia que hay entre lo que son costos y gastos. Que un costo está previsto y que tiene un retorno.
El gasto no está previsto, pero hay que hacerlo y no tiene un retorno. Entonces, ustedes tienen que arreglar esa llanta, tienen que llevarla al pinchazo, si no, no cumplen su fin. O sea que los gastos también me ayudan a cumplir el fin, pero yo no lo tengo previsto, entonces eso se convierte en algo extra y por eso es un gasto. Ahora bien, les cuento, dentro de los costos generalmente los gastos se toman como un sinónimo de costos. Por eso cuando uno dice, es que gasté tanto, bueno, ¿por qué dice gasté? Porque uno está adaptado a esa frase y no digo costé, por ejemplo. Entonces se va uno más relacionando a una definición etimológica, por eso dice aquí, son desembolsos, o sea, gastos en los que se incurre para producir un bien, es decir, para convertir los insumos o factores de producción en bienes o servicios terminales. También el gasto se relaciona mucho con el tema de un costo indirecto. ¿Sí? No es que sea un costo indirecto, pero se relaciona. Si ustedes se han dado cuenta en el tema de costos, me imagino que en proyectos lo han visto, dicen gastos hablemos, por ejemplo, gastos administrativos. ¿Sí? Pero resulta que sí se están contemplando, entonces, ¿por qué es un gasto? La definición etimológica tiende a confundir, pero la diferencia radica en lo que les estaba comentando. Dice, existen varias formas de clasificar los costos de producción. Las más usadas en la producción agrícola, dependiendo de la presentación de los costos de producción, son costos directos e indirectos para fines contables y costos fijos y costos variables para fines de análisis económico. Cuando estamos hablando de costos contables, son los que yo quiero venir y, pues obviamente, colocar en mi contabilidad, que es lo que debo de reportar. Y ya, para fines de análisis económico, pues es cuando yo vengo y hago análisis, como por ejemplo una relación beneficio-costo, algún tipo de rentabilidad, que son datos que en el corto plazo a mí me sirven para poder ver cómo yo me encuentro dentro de la empresa. El tema de costos es muy importante, jóvenes. Miren, como ustedes no tienen idea. Siempre les comento a los estudiantes que en su tiempo cuando estaba Corbis, me imagino que ustedes sí conocieron el producto Corbis, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O no? Exacto. Creo que actualmente ya no están funcionando. Al menos yo no los he visto con tanta competencia. Pero voy a esto. Corbis tenía una gama de productos amplio. Y eso es una historia real en Guatemala. Fue una empresa muy exitosa en su momento. Diversificó sus productos y eso es bueno para una empresa. Pero por algún momento el gerente de esta empresa quiso dejar de producir Corbis, o sea, los chicles, para dedicarse a producir los otros productos porque según él, Corbis no le estaba rindiendo como él esperaba. Pero tuvo la brillante idea de contratar a una persona que trabaja desde el área financiera. Y cuando fue a hacer el análisis, le dijo que lo que él tenía que hacer era un análisis de costos de sus productos. Y resulta la sorpresa de que el producto más rentable para él era Corbis, el chicle como tal, y no los otros productos. Porque Corbis subsidiaba a los otros productos. Entonces es ahí donde uno dice, hay que tener cuidado, porque él hubiera quitado su producto estrella, porque no estaba consciente de cuáles son los costos a los que le incurrían. Entonces, esa es la importancia de un costo, que ustedes puedan ver si realmente lo que están haciendo, pues, o lo que están produciendo vale la pena o no vale la pena, si continúan o no, cuál es su margen de ganancia. Todo eso se los dan a ustedes los costos de producción, por eso es muy importante este tema, tenerlo bien identificado. ¿Cuáles son los costos directos e indirectos? Como costos directos, entiéndase, son aquellos que están directamente relacionados con la producción física del bien. Ejemplo, semillas, fertilizantes. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de un escritorio, porque cuando uno está en la clase, pues lo que uno ve ahí es un escritorio, que el producto es un escritorio. Todos los costos directos son los que se usan directamente para obtener ese bien. Todo lo que yo uso para obtener ese bien. Entonces, todo eso lo tengo que contabilizar. Ahora díganme ustedes, ¿qué costos se incurren directos para producir un escritorio? Si ustedes se recuerdan de un escritorio, ¿verdad? Me imagino que sí. Madera. Madera principalmente. Metal.
¿Qué Clavos. otra cosa? ¿Cómo? ¿Clavos? Ujú. Sí, si lleva plástico, claro que plástico también es útil. Pintura. Pintura. Pintura, muy bien. Mano de obra. Eso, interesante. Mano de obra, pero mano de obra ¿qué? Directa, ¿de acuerdo? Porque también hay algunos insumos, hay algunos costos directos que en su momento, dependiendo del contexto, se pueden volver en indirectos. ¿Qué otra cosa se necesita? Electrodos para soldar el metal. Perfecto, electrodos para soldar el metal, pero para que eso funcione, ¿qué se necesita? Soldadora y el soldador y la luz. Eso, principalmente la luz, jóvenes. De nada nos sirve tener todo si no tenemos luz. Y la luz sería luz directa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Ya dijeron pintura, dijeron madera, dijeron plástico si se necesita, electrodos, bueno, hay un sinfín. Eso es lo que uno tiene que sentarse a hacer con los productos. Ver qué es lo que de manera directa debo de utilizar para poder producir ese bien. ¿Sí? En el caso de un cultivo, pues ya lo habíamos dicho, están las semillas, está el fertilizante, porque directamente lo utilizo ahí. Está, por ejemplo, la preparación del terreno, está la siembra como tal, como mano de obra directa, la cosecha, ¿verdad? Porque al final el producto directo es cuando yo obtengo el producto como tal. Vender el producto, ya eso se convierten en gastos de ventas, por ejemplo. Ya es otro tema, pero que de todos modos está como parte directa, o sea, depende de mi fin. Si yo solo me dedico a producir, mi costo de producción se va hasta obtener el producto. Pero si yo produzco y vendo, entonces mi costo de producción se va hasta que el producto está vendido. Y así es como yo lo debo de ir considerando. Esa línea entre diferenciar lo directo y lo indirecto, como diferenciar, bueno, es más fácil diferenciar entre lo fijo y variable que entre lo directo e indirecto. ¿Por qué? Porque hay una delgada línea entre ellos. Y porque también un costo directo puede ser un costo indirecto o un costo indirecto puede ser un costo directo dependiendo del contexto, dependiendo del producto, dependiendo de muchas cosas. Si van teniendo dudas, las pueden ir planteando, jóvenes, para que se puedan ir resolviendo sin pena. Muy bien, un costo indirecto son aquellos costos en los que se incurre pero que no tienen relación con la producción física del bien. Ejemplo, los costos de administración, los costos de guardianía, ¿sí? Por eso, con la producción física del bien no tienen relación para producir físicamente ese bien. Eso sería un costo indirecto. ¿Sí? Entonces, les decía, si mi fin es tener el producto hasta venderlo, pues obviamente la parte de administración y guardianía debo de considerarlo aparte. Yo creo que les dije que se incluía, pero no, corrijo esa parte, jóvenes, disculpen. Lo indirecto es la parte directa es solo la producción física del bien. Ya las ventas y todo lo demás que se deba de hacer, debe de hacerse de forma, ya sería indirecto. Ahora díganme ustedes, para el mismo escritorio, ¿cuáles podrían ser costos indirectos? Martillo. ¿Perdón? Martillo para clavar. No, pero el martillo para clavar, el martillo se requiere. O sea, es un equipo que se necesita para poder producir el bien físicamente. Diferente. Transporte de la madera. El transporte de la madera, muy bien. Eso sería un costo indirecto. ¿Por qué? Porque no participa directamente en la producción física del bien. La bodega. La bodega donde se guarda, muy bien. Eso es un costo indirecto. ¿Algo más? Promoción. La promoción, así es. La venta. Si una persona está encargada de atender el teléfono, hay luz también que se usa de forma indirecta, que sería la luz que alimenta la computadora, que hace que la secretaria utiliza para poder ofrecer el producto, por ejemplo, para poder. Entonces, todo eso se convierte en algo indirecto. No sé si hay dudas hasta el momento, jóvenes. Muy bien, algo fundamental en los costos. Lo físico, o sea que la producción física o lo que participa en la producción física es un costo directo.
y lo que no tiene relación con la producción física del bien se convierte en un costo indirecto. Esa es la premisa para poder estudiar los costos, por lo menos costos directos e indirectos. No sé si a alguien se le activó. ¿Sí, Palma? Según lo que entiendo, lo que usted nos dice es que costos directos y costos indirectos pueden repetirse, pero bajo diferente contexto. Así es. Gracias. Por ejemplo, la luz. ¿Sí? Puedes tener luz directa y tener luz indirecta. La luz directa es la que utilizas para venir y soldar, porque participa en la producción física del bien. Y la indirecta es la luz que utiliza la secretaria para poder ver en la oficina o para poder escribir en la computadora y ofrecer el producto, por ejemplo, o atender una llamada al cliente que necesita el producto. Yo creo que si no estoy mal, corríjanme. Bueno, ustedes no creo que lo conozcan, pero los teléfonos de oficina, pues, tienen un cable y no necesitan luz, creo yo. Entonces, quizá eso no va relacionado con el tema de luz, ¿verdad? Sí, Cristian. Sí necesitan luz los teléfonos de línea. Ah, sí necesitan. Ok. Bueno, entonces... Ah, muy bien. Sí, por eso les decía, desconozco un poco ese tema, pero igual, de todos modos hay luz, y esa luz que no participa de manera en la producción física del bien, pues obviamente se convierte en una luz indirecta. Pero tenemos también luz directa, o sea que el mismo tema puede ser directo o puede ser indirecto dependiendo del contexto. A eso me refería, Palma. No sé si queda claro. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bien, Inge, ahí estamos. Muy bien. Veamos, miren, esa es una estructura general de costos de producción con clasificación de costos directos e indirectos. Así es como generalmente lo vamos estructurando. Ejemplo, dice, costos de producción de arroz por hectárea. Tenemos costos directos, renta de la tierra, mano de obra directa, maquinaria y equipo, insumos, otros, que participan de forma directa en la producción. Costos indirectos tenemos administración, cuota laboral del IX, costos financieros, imprevistos, timbres, árbitros municipales, UCI, que resulta siendo un impuesto, y otros. Luego vamos a tener el costo total. ¿Alguien de ustedes me puede decir acá cómo puedo determinar mi costo total? La suma de costos directos con costos indirectos. Exactamente. ¿Y cómo determino mi costo unitario? El costo total dividido la cantidad, el número de producto producido. Muy bien. ¿Cómo determino los ingresos brutos, perdón? ¿Teche, alguna idea? ¿O Cristian? Ingreso bruto podría decir lo que se vende como tal. Es la venta, exactamente. ¿Y los ingresos netos? Es ya sin los impuestos, me imagino yo. No, eso sí no. Es sin algo, pero no sin impuestos. Descontando los costos. Exactamente. A los ingresos brutos le descuento los costos y eso me da mis ingresos netos. ¿Ustedes se recuerdan cómo se calcula la rentabilidad? Sería los ingresos netos divididos los ingresos brutos. Debido a los costos. Cuidado ahí porque alguien dijo ingresos netos dividido ingresos brutos. No. Brian creo que fue el que contestó que serían los ingresos netos dividido costos por 100. ¿Sí? Eso me da mi rentabilidad. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí se va relacionando y esa es la estructura típica en la que uno debe de basarse. Obviamente, esto estamos hablando de la forma de cómo deben de presentarse los costos, pero a esto hay que ponerle valor unitario, la unidad, el total y un subtotal y así ir armando ese cuadro de costos que nosotros debemos de considerar. Uno de los problemas graves que se tienen dentro de las empresas es, repito, no considerar los costos, no evaluar los costos. Y miren ustedes, si algo sale caro, de verdad, aunque sea el producto estrella, no tengo por qué seguirlo produciendo. Y eso en una finca es básico, es fundamental. Si ustedes, miren,
a muchos como que no les gusta esta parte financiera, pero es muy importante hacer eso dentro de una empresa o a ustedes. Ahorita, por ejemplo, no sé cómo se vaya a terminar desarrollando el tema de las prácticas, pero sí es necesario hacer un análisis de costos de algún producto y meterse de lleno en casi que todos los productos. Uno de los problemas que se genera es, por ejemplo, ¿qué hacemos con el costo de pago de una persona? Lo que se hace es ver cuánto, el tiempo que la persona participa de manera directa en eso y su salario se divide dentro de ese tiempo como tiempo efectivo, ¿sí? Para esa producción. Ya si una persona está contratada de manera directa para trabajar ahí, pues entonces se pone todo su salario. A esos salarios, pues si ustedes ven ahí, tenemos la cuota laboral del IX, ¿verdad? Que la empresa tiene, eso lo vamos a ver al finalizar el curso, la empresa tiene que hacer un pago específico sobre esa cuota del IX, aparte de lo que paga el trabajador, también el patrono debe pagar una parte, ¿verdad? Que sumado hacen aproximadamente como 15.5%. Entonces, del sueldo, ¿verdad? Entonces, esa parte hay que irlas viendo siempre con el tema de costos. Lo que yo les estoy explicando aquí es algo muy somero, jóvenes, de lo que en realidad implican los costos. Pero por lo menos les quiero dar una idea para que ustedes más adelante, pues si a alguien le interesa el tema, lo pueda ir profundizar. ¿Alguna duda con el tema de los costos directos e indirectos antes de pasar a los costos fijos y costos variables? No, muy bien. Un costo fijo, como les decía, nosotros estamos más adaptados a entender y a utilizar lo que son costos fijos y costos variables. Entonces, como costos fijos son aquellos costos que no cambian o no son una función del nivel de producción. Es decir, estos costos se mantienen iguales, ya sea que haya producción o no. Eso es lo que tienen estos costos, miren jóvenes, los costos fijos se mantienen fijos, valga la redundancia. Independientemente de que ustedes produzcan o ustedes no produzcan. Si ustedes alquilan un local para producir, pero resulta que no tienen insumos y no van a producir, ¿será que no les van a cobrar el local? Pregunto. Ah, bien. Exactamente. Nadie perdona nada. O ustedes, por ejemplo, si el local fuera de ustedes y alguien no lo estaba, lo pidió, pero no lo está usando, todo el mundo tiene que pagar. Eso ya no es problema de ustedes. Es igual Entonces, como tener una planilla, Inge. ajá. Si no hay ventas en un negocio, póngale, usted va a tener que pagarle el mes a los trabajadores porque no éramos adivinos para saber que no se iba a vender, pues. Exactamente. De hecho, fíjate que para evitar eso, Luis Fernando, lo que las empresas hacen es que le pagan a las personas por venta. O sea, les dan una bonificación. Sin embargo, hay una base o un salario base que hay que pagarles, tal como lo estás diciendo. O sea, al final hay que pagarles. Se venda o no se venda, se produzca o no se produzca. Entonces, eso es un costo fijo. Ahora bien, les comento, la forma de poder reducir costos dentro de una empresa es aprovechando los costos fijos. Ahora bien, ojo, esto quiero que les quede bien claro. Los costos son fijos en el corto plazo, pero en el largo plazo se convierten en variables todos los costos. ¿Alguien me podría explicar por qué esa premisa? ¿Alguna idea? Por el tema de la inflación. No, no es por el tema de la inflación. Tal vez si crece la empresa ya va como que rentando más locales y si no jala, cierra otros y abre otros, así se va moviendo. Exactamente, David, por esa razón es. Porque cuando creces en el largo plazo, ese crecimiento implica pasar. Ustedes de forma lineal tienen, de hecho, eso sí se los quiero mostrar, permítanme, ese análisis que acá no lo... bueno, si no estoy mal, solo déjenme ver, yo creo que aquí adelante está, entonces, si así fuera, no lo... No es en estas diapositivas. Y sí me interesa hacer esa parte gráfica, permítanme.
Cuando nosotros estamos hablando de un costo fijo, gráficamente, cuando nosotros graficamos acá se grafican costos, ¿sí? Y acá se grafica producción. Entonces, en el largo plazo, el costo fijo, pues en el corto plazo, perdón, el costo fijo se representa de esta forma, o sea que no cambia, es una línea recta, ¿verdad, jóvenes? O asumamos eso. No cambia independientemente de la producción, o sea, se produzca o no se produzca, no cambia. Este sería su costo fijo. El costo variable, ahí sí va a depender de la producción, ¿sí? Entonces, este va en crecimiento. Y el costo total, que es el costo fijo más el costo variable, este sería mis jóvenes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que este es mi costo total. Este que tengo acá es mi costo variable. Y este que tengo acá es mi costo fijo, gráficamente hablando. Al considerar estos costos, cuando nosotros hablamos de los costos fijos en el largo tiempo, los costos fijos se convierten en costos variables y todos los costos se convierten en costos variables. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, aquí tenemos los costos y aquí tenemos la producción. Ojo, miren, jóvenes, a veces uno se confunde porque ¿por qué le puso Y si la Y va en el eje de la Y? Tengamos mucho cuidado. Generalmente producción se coloca como Y, no necesariamente porque lleve el nombre de Y, debe ir en el eje de la Y, ¿de acuerdo? Eso creo que está más que explicado. En economía se explica un poco más precisamente por la terminología que se utiliza. Entonces, el costo, ¿qué pasa con el costo fijo? El costo fijo empieza aquí, pero el corto plazo hay que subirlo. Empieza acá, pero en el largo plazo, perdón, ya hay que subirlo. Luego acá y hay que subirlo. Luego acá y hay que subirlo. Y así se va. Por eso es que ese costo fijo se convierte en variable. Porque si ustedes se dan cuenta acá, bueno, voy a tratar de unir todos estos puntitos, pero acá ya lo tenemos que va creciendo en el largo plazo, ¿de acuerdo? Pero ojo, hablemos del corto plazo. Nosotros no estamos, digamos, cuando hacemos un análisis de costo, lo hacemos en el corto plazo, en el momento, en lo que se hace. Por eso es que ahí ya vemos la parte de los costos como tal. ¿Alguna duda con esa parte, jóvenes? ¿Ven? Voy a volver a cargar las diapositivas ahorita. Solo quería que se entendiera esa parte, jóvenes. Perdón. Solo que se cargue, jóvenes, la diapositiva para poder continuar. Muy bien. Entonces, esos son los costos fijos. Aquí dice depreciación de edificios y maquinaria, impuesto único sobre inmueble, seguros, alquileres, intereses sobre préstamos para inversiones. Vamos a ver un poco el tema de depreciación en otro tema, en otro punto, ¿verdad? Costos variables, pues son los costos que varían dependiendo o son función del nivel o volumen de producción, es decir, son función de la cantidad de producto producida y no se incurre en ellos a menos que se produzca el bien.
Por eso, si ustedes se recuerdan, en la primera parte que se graficó, los costos variables podían empezar desde cero. En cambio, el costo total, como es la sumatoria del costo fijo más el costo variable, no empezó desde cero, sino empezó desde el costo fijo, porque el costo fijo se incurre, se produzca o no se produzca. Ejemplo, semillas, fertilizantes, insecticidas, gastos de cosecha, secado. No voy a entrar en detalle con esto porque ustedes sé que dominan más los costos fijos y variables que los costos directos e indirectos. Y esta es la estructura, miren. Seguimos tenemos un ingreso bruto. Bueno, entonces el ingreso bruto son las ventas. Eso ya lo habíamos dicho ya lo habíamos dicho anteriormente. Luego de eso tenemos los costos variables que serían semilla, fertilizante, pesticidas, combustible, lubricantes, reparación de maquinaria, mano de obra no permanente, transporte, costos financieros sobre costos variables, otros. Y la utilidad sobre costos, pues obviamente yo para sacar una utilidad voy a venir y los ingresos brutos le voy a restar mis costos variables. Una utilidad sobre costos variables, ¿verdad? Luego vienen los costos fijos. Y tenemos la renta de la tierra, depreciación de maquinaria, edificios, IUCI, seguros, costos financieros sobre costos fijos, mano de obra permanente, otros, y luego saco mis costos totales, que mis costos totales son la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Y luego obtengo mi utilidad neta total. Ojo, sacamos una utilidad sobre costos variables porque nos interesa saber, sin quitarle los costos fijos, cuánto es lo que me está dando de utilidad variable. Pero cuando ya nosotros venimos y le agregamos los costos fijos, entonces ya se habla de utilidad neta total. ¿Por qué hago eso? Porque recordemos que la forma, ahí identifico cómo los costos fijos ayudan a reducir mis costos. Por eso es la estructura que se tiene. Los costos totales y la utilidad neta total no es más que el ingreso bruto menos el costo total. ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes, con esta parte? ¿Ok? Tenemos este ejercicio, miren, dice, nuestro campo SRL es una sociedad de responsabilidad limitada, eso significa, es una empresa dedicada a la explotación agropecuaria y ha decidido destinar parte del campo a la producción de un determinado cereal. Los costos incurridos para tal fin son los siguientes: semillas compradas, gastos de siembra y cuidados del cultivo, pagos realizados por recolección de cosecha, gastos de almacenamiento, pago de sueldos y cargas sociales, ¿sí? Puede ser 16,000, 5,500 fijos y el resto de acuerdo a las horas hombre trabajadas en labores directas. Amortizaciones de bienes por uso, 28,500, calculados según el monto lineal o sea que se consideran fijos, ¿verdad? Otros gastos calculados proporcionalmente, impuesto inmobiliario, una parte asignada y con los datos proporcionados complete la siguiente tabla. Ahora bien, ahorita voy a regresar a esto. Lo que quiero que le tomen ustedes ahí una captura es a los costos, a esta tabla, miren, porque necesito que ustedes lo que les voy a dar lo clasifiquen en esa parte. Obviamente ahorita no tenemos unidad de medida, ni tenemos valor unitario, ni tenemos cantidad, solo tenemos montos totales. Entonces, coloquemos el monto total, el monto que se les está dando en el monto. Cuando ya a ustedes se les da unidad de medida, se les da valor unitario y se les da cantidad, pues ustedes pueden calcular el monto total, pero ahorita ya se les está dando el monto de manera directa. Entonces, esto, básicamente lo que me interesa es que ustedes determinen cuáles son los costos directos, cuáles son los costos indirectos y cuáles son sus costos totales. Y lo mismo hagan acá. ¿Cuáles son sus costos variables? ¿Cuáles son sus costos fijos? Y por ende, ¿cuáles son sus costos totales? ¿Sí? Muy bien, únicamente clasifíquenlo, no necesito. Y después ya vemos cómo lo clasificar. ¿De acuerdo? Empecemos con la parte directa e indirecta. Por ejemplo, semilla. ¿Cómo lo catalogaron? Directo. Directa. Directo. Okay. Vamos a dejarlo acá como directa. Gastos de siembra y cuidados del cultivo. Directa. Directo. Muy bien, directo. Pagos realizados por recolección de cosecha. Directa también. Directo.
Lo tienen como directo. Indirecto. ¿Perdón? ¿Directo o indirecto? A ver, analicemos eso. Indirecto. ¿Cómo? Indirecto. Lo de cosecha, directo. Ok, recordemos que es obtener el producto Indirecto. final, ¿sí? Y la cosecha específicamente implica que si el producto está en el árbol, no hago nada, ¿de acuerdo? Entonces es directo. Muy bien, gastos de almacenamiento. ¿Sería directo o indirecto? Indirecta. Indirecto. Directo, ¿ah? Bien, gastos de almacenamiento, indirecto. Sí están viendo lo que estoy escribiendo en la diapositiva, ¿verdad, jóvenes? Sí. ¿Sí? Algunos ¿Sí no, todo lo ven? Inge. Yo no, por lo menos. No. Yo no lo miro. Yo tampoco, ingeniero. Tampoco, Inge. ¿Y alguien sí lo está viendo? Yo sí. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, entonces, no sé por qué algunos sí lo ven y otros no. De todos modos, después lo voy a mostrar ya en la tabla, ¿verdad? Veamos, pago de sueldos y cargas sociales. ¿Cómo lo categorían ustedes? Como ahí dice que Directo. 500 son fijos, yo lo puse en directo y los otros en indirectos. Pero Los fijos tendrían que ir en indirectos y el resto, como dice que es de acuerdo a los labores. Ah, bueno. Lo mismo Sí, hice yo. directo. Lo mismo hice yo, Inge. Puse Inge, pero 500 en indirectos y los 11.500 restantes los puse en directos. Así es, hay que dividirlos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dentro de esta parte, tenemos entre los pagos, lo que es fijo se convierte en indirecto. ¿Sí? Aquí habría que ver a qué hace referencia, porque puede ser fijo también directo. No necesariamente porque es fijo, es indirecto. No sé si me explico. Porque puede que se le esté pagando y ese sea el sueldo del guardia, por ejemplo. Entonces el guardia no produce, pero muchas empresas lo que hacen es que a las personas, a una persona la contratan fija y a las demás variable, o sea, dependiendo de las labores, ¿sí? Pero participan directamente. Entonces puede ser directo los dos. Pero también es válido lo que ustedes están planteando, de que el fijo aquí se puede considerar indirecto porque está, digamos, hablando de tal vez una guardianía, repito, una secretaria, y el resto, como si es trabajo de labores directas, entonces es directo. Como acá dice labores directas, entonces asumimos que lo fijo va a ser indirecto, ¿de acuerdo? Pero, repito, siempre hay que ir buscando el contexto. Entonces vamos a tomar lo fijo como indirecto y vamos a tomar las horas trabajadas en labores diarias como directo. Muy bien, amortización de bienes, ¿cómo lo clasificaron? Indirecto. Indirecto, muy bien. ¿Sí? ¿Y otros gastos calculados proporcionalmente? Indirecto. Muy bien, indirecto. ¿Y el impuesto inmobiliario? Indirecto también. Es indirecto. Ahora veámoslo desde la parte de costos fijos y variables. ¿La semilla comprada es fija o es variable? puede ser las dos. Puede ser las dos, exactamente. Pero digamos, ¿de qué depende que yo compre semilla? ¿De cuánto quiero producir? Ajá. ¿Cuántas plantas quiero establecer? Si alguien compra la semilla por el año, entonces lo va a tener fijo. Pero ojo, la semilla que va a utilizar para producirlo
va a ser variable porque va a depender de cuánto voy a producir. Entonces la semilla es un costo fijo o variable. 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 Muy bien, es variable. Gastos de siembra y cuidados del cultivo, ¿sería variable o sería fijo? Variable. Es variable. Variable también. Bien, es variable. Variable. Pagos realizados por recolección de cosecha, fijo o variable. 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 Variable, ¿verdad? Muchas veces se convierte en fijo cuando ponen una tarea y es algo específico, pero todo modo va a depender de la producción, ¿verdad? Gastos de almacenamiento, ¿lo tienen como fijo o lo tienen como variable? Fijo. Fijo. Ese puede ser los dos también, pero fijo. Sí, puede ser los dos, puede ser fijo, puede ser variable. Si ustedes lo dejan, por ejemplo, los gastos de almacenamiento que pagan dependiendo de cuánto van a almacenar, entonces es variable. Pero generalmente es fijo. ¿Por qué es fijo? Porque hay que Porque construir lugar de almacenamiento. sí, si es que nosotros lo construimos como tal y así lo alquilamos, pues también puede ser fijo alquilado. Porque recordemos que, pues obviamente es un área en donde nosotros vamos a estar almacenando lo que nosotros queremos. Entonces, fijo. Sueldos, aquí ya lo tenemos, pues obviamente los sueldos fijos es fijo. Y el resto que dependen de las labores directas, entonces se convierte en ¿qué? ¿En? Variable. Variable. La amortización de bienes, fijo o variable. Es variable. No, la amortización de Fijo. bienes, mire, Fijo. es fijo, jóvenes. Ustedes sí saben diferenciar entre lo que es una amortización y lo que es una depreciación. Yo no. Ok, una amortización es algo muy parecido a la depreciación, solo que la depreciación, perdón, eso de todo modo lo vamos a ver en el siguiente tema, pero la depreciación está en función del activo tangible, es un activo que se puede ver, se puede tocar, se puede usar, por lo tanto se desgasta, como un vehículo, por ejemplo, se deprecia. Pero una amortización se hace con bienes intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que un bien intangible es algo que yo no miro, pero que sí puedo usar. Sin embargo, no se desgasta, solo se utiliza y se va venciendo, como por ejemplo una patente de comercio, una tarjeta de salud, que yo necesito que me dan el certificado, que lo tengo. Algo básico es el registro sanitario, por ejemplo, que lo puedo tramitar. No lo veo, pero sí me están garantizando que yo tengo eso. Entonces, eso es intangible, no lo puedo ver, pero sí lo puedo usar. Y por lo tanto, como no lo puedo usar para desgastarlo de forma física, entonces no se deprecia, sino que se amortiza. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, como está diciendo, amortización de bienes, de su uso, entonces, ¿eso sería qué? ¿Directo o sería fijo o sería variable? Fijo. Es fijo, ¿verdad? Por esa explicación, que es muy parecido al tema de la depreciación. Otros gastos calculados proporcionalmente, jóvenes. ¿Fijo o variable? Variable. Es variable, ¿de acuerdo? ¿Por qué es variable? Porque están calculados proporcionalmente. Así es. Si no dijera eso, sino que dijera otros gastos, entonces estamos haciendo referencia a que se convierten en fijos. Pero acá están calculados proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? Que dependen de la producción. ¿Y un impuesto es fijo o es variable, jóvenes? Como es inmobiliario, fijo. Depende del impuesto. Así es fijo. Miren, es importante. Sí, Cristian, ¿vas a preguntar algo? No. Muy bien, es importante que al momento que nosotros vamos clasificando, pues obviamente entendamos el contexto de qué es lo que se va a hacer con ese insumo o ese producto. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí los tenemos ya clasificados con costos totales, miren. Costos directos, semilla, gastos de siembra y cuidado del cultivo, pagos realizados por recolección de cosecha, pagos de sueldos directos,
Como costos indirectos tenemos pago de sueldos indirectos, amortización de bienes de uso, otros gastos, impuesto inmobiliario, gastos de almacenamiento. Y acá pues tenemos el total de costos directos, que son 398.500, y los costos indirectos 67.150, para que eso me dé un costo total de 465.650. ¿Sí? Ahora veamos en el tema de los costos variables y los costos fijos, pues los valores varían un poco. Costo variable 418.550, costo fijo 47.100, para un total para costos totales de 465.650, que debe ser exactamente el mismo que el anterior, miren, o es el mismo, 465.650, 465.650. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento, jóvenes, con esta parte? ¿No? Muy bien. Vamos a entrar a un tema de presupuesto. Miren, lo que les voy a dar acá en realidad es algo tan elemental y tan básico de lo que es un presupuesto, pero depende de qué tipo de presupuesto yo esté haciendo. Por eso es sano que lo veamos desde la perspectiva de que este es un presupuesto muy pequeño, pero la intención de explicarles esto radica básicamente en que ustedes entiendan cómo es que deben de ir digamos, adelantándose a las cosas, porque para eso es el presupuesto, que yo haga una planificación de qué voy a utilizar, y en función de esa planificación, pues entonces yo vengo y hago mi presupuesto. Por eso Sánchez indica que en economía un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto, por ejemplo. Puede ser para un proyecto, puede ser... Aquí hablamos del proyecto general, porque en una empresa siempre se manejan proyectos para producir, por ejemplo. De tal manera se puede definir como una cifra anticipada que estima el costo que va a suponer la realización de dicho objetivo. O sea, yo me anticipo, y por eso los presupuestos no necesariamente tienen que cumplirse al 100%. Sin embargo, tampoco tengo yo que presupuestar algo que haga una diferencia o una desviación. Si ustedes se recuerdan que la desviación es la diferencia entre lo planificado y lo realizado, o que sea una desviación demasiado alta. Entonces, es decir, el presupuesto es la delimitación en términos dinerarios de las condiciones que rodean al proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su realización dentro de un tiempo determinado. Por ello, esta expresión de carácter cuantitativo supone a su vez un alto nivel de consonancia con el plan de negocios y las estrategias que marcan el camino de la empresa. O sea, dentro de la empresa yo tengo proyectos que ejecuto, y generalmente en el ámbito económico, proyecto se le llama la producción de algún tipo de producto. Entonces, eso yo tengo que cuantificar en términos monetarios cuánto es lo que yo voy a gastar. Dentro de las funciones del proyecto, pues es analítica, precisa y oportuna. Necesitamos en realidad venir y presupuestar lo que vamos a gastar para poder venir y tener disponibilidad de ese dinero. Porque si no, yo no presupuesto, no sé en qué voy a utilizar el dinero, y por lo tanto no voy a tener tampoco un comparativo de dónde es que yo voy a como les digo, invertir. El soporte para la asignación de recursos, ¿sí? A eso hace referencia. Con eso yo puedo decir cuánto es lo que yo necesito y cuánto es lo que debo de asignar. La capacidad para controlar el desempeño real en curso, advertencia de las desviaciones respecto a los pronósticos, que era lo que les estaba diciendo, indicios anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros, capacidad para emplear el desempeño pasado como guía o instrumento de aprendizaje, y la concepción comprensible que conduzca a un consenso y el respaldo del presupuesto anual. Para eso me sirve a mí un presupuesto. Por lo tanto, tiene como objetivos planear resultados, controlar el manejo de ingresos y egresos, coordinar y relacionar las actividades y lograr los resultados de operaciones periódicas. Eso es básico, jóvenes, con el tema del objetivo que tiene el presupuesto. Por ejemplo, bueno, no sé si lo hacen en casa o ustedes quizás no lo alcanzan a ver, pero papá y mamá, con lo que ganan, uno lo hace, tiene que hacer un presupuesto. Bueno, por lo menos si no lo hacen, la recomendación es que hagan un presupuesto y vieran cómo ayuda a esa parte, porque tenemos nuestro ingreso. Lastimosamente a veces los presupuestos resultan siendo negativos. Mi presupuesto es negativo en función, digamos, de algunas deudas a las que uno tiene que meterse, ¿verdad? Y digo tiene, no porque se convierta en una especie de necesidad, sino porque, en una especie de ganas de querer gastar, sino que es una necesidad.
como por ejemplo el tener una casa o pagar una casa, ¿sí? Eso se necesita, entonces eso va en el presupuesto. Y otros gastos que se puedan tener, alimentación, colegiaturas, todo ese tipo de situaciones uno los tiene que presupuestar, porque si no uno gasta y no se da cuenta en dónde se va el dinero. Entonces, esa es la intención, y eso lo puede hacer uno, y a ese tema le denominan salud en finanzas personales. Dentro de las ventajas que tiene el presupuesto es precisamente presionar para que la alta gerencia defina adecuadamente los objetivos básicos, propiciar que se defina una estructura organizacional adecuada, incrementar la participación de los diferentes niveles de organización, obligar a mantener un archivo de datos históricos controlables, ¿sí? También facilitar la utilización óptima de diferentes insumos, facilitar la coparticipación e integración de diferentes áreas, obligar a realizar un autoanálisis periódico, facilitar control administrativo, motivar para ejercitar la creatividad y criterio profesional a fin de mejorar la empresa y ayudar a lograr mejor eficiencia en las operaciones. Eso pues obviamente, como les estaba diciendo, va a depender de qué tanta visión pueda tener uno al momento de ejecutar su presupuesto. Que su presupuesto deviene de un plan operativo anual, eso es un tema que si ustedes se recuerdan ya lo vimos en la parte de planeación estratégica principalmente, que teníamos el plan estratégico, pero también tenemos el plan operativo. Y el plan operativo es que yo me siento a decir, bueno, esta actividad voy a hacer para conseguir este fin, o para conseguir este fin tengo estas distintas actividades, pero para hacer estas distintas actividades tengo que tener dinero. De ahí es donde nace un presupuesto. ¿Cuáles son las limitaciones? Está basado en estimaciones, quiere decir que puede cambiar en algún momento. Bueno, no siempre nosotros tenemos la verdad absoluta, sí, pero lo que no es permitido es que ese cambio sea radical, que ustedes presupuesten 100 quetzales y resultan gastando 200. Eso es irreal porque están hablando de un aumento en el 100% de lo que ustedes tenían estimado. Con eso hay que tener mucho cuidado. Deben ser adaptados constantemente a los cambios de importancia que surjan. Hay que estar revisándolo bien porque los cambios siempre se van a dar. Por eso es que les decía que los presupuestos no están escritos en piedra, pero sí es necesario que se traten de cumplir a cabalidad. Hay empresas que no hacen nada si no está presupuestado. Esta es otra de las anécdotas que les cuento que pasó en una empresa, precisamente de la industria cañera. Una persona quiso comprar, digamos, contratar a personal que necesitaba, contrató a 3 personas, pero vino y habló con el financiero y le dijo que necesitaba que le contrataran, que le pagaran a esas personas, porque él ya las había llamado, él estaba asumiendo que sí se iban a contratar. Entonces vino el financiero y le dijo, mira, eso no está en tu presupuesto. Como no está en tu presupuesto, entonces te va a tocar pagarlo de tu bolsa. Entonces, este jefe tuvo que hacer el trabajo con la gente que tenía porque no había presupuestado eso. Entonces, hay empresas que de verdad son bien estrictas con un presupuesto. No te dan más de lo que presupuestaste porque hacer algo diferente a lo presupuestado quiere decir que no lo tenías planificado. Y si no lo tenías planificado, quiere decir que no es útil para poder conseguir lo que querés. Así ¿qué les digo? De cruel es la vida real. No lo presupuestaste es porque no lo consideraste al inicio. Y si no lo consideraste al inicio es porque no es útil para producir. Y a mí me tenés que producir lo que me dijiste que me ibas a producir. Eso hacen los gerentes generales dentro de la empresa. Y si no produciste, vas. Así. Y miren, jóvenes, se los digo como es porque les va a tocar vivirlo en su vida cuando ustedes estén trabajando. La escuela al final es una burbuja que lo protege a uno bastante y lo pone a uno a soñar y a entender muchas cosas. Pero la vida real tiene muchas aristas jóvenes que ustedes deben de ir considerando desde ya, porque ya están próximos pues, a insertarse en la vida laboral. Entonces dice, es una herramienta que sirve a la administración para que cumplan su cometido y no para entrar en competencia con ella, y el presupuesto no debe ser una camisa de fuerza implantada por la alta gerencia de la organización. No debe de ser, pero se vuelve una camisa de fuerza, jóvenes. O sea, no es recomendable que lo sea, pero se vuelve una camisa de fuerza. La elaboración de presupuestos, hay 4 razones relevantes para presupuestar, saber si hay de tener utilidades en el futuro. A mí el presupuesto me sirve como para poder darme una idea de cuál puede ser la utilidad que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque si yo hago mi análisis de costos, que fue lo que vimos anteriormente, ver y lo que presupuesto, entonces digo, bueno,
Con eso yo puedo tener un flujo de efectivo que puede ser rentable o no puede ser rentable. Eso lo puedo prever. Para mostrar ante el banco que también puede ir el negocio, muestra el dinero que espera ingresar y egresar del negocio, se identifica que parte del negocio puede mejorar y para eso me sirve a mí el tema de los presupuestos. No sé si hay alguna duda hasta el momento, jóvenes. ¿No? Sí. Primero, Osvin creo que pidió la palabra y luego no sé quién fue la estudiante que pidió la palabra. Que hable ella. Muy bien, por favor. Gracias. Una pregunta, ¿cuándo se retira la comunicación? Fíjate que al final es una forma muy cruel de presionar, no es que sea así sencillo de que, si no produciste vas. Se lo dicen a uno, lo viví en el campo, se lo dicen a uno por tal de presionar. Realmente para echar a alguien se necesita más que solo no producir, porque el no producir tiene que tener una justificación. Ahora, si no producís por negligencia o porque no hiciste bien, pues entonces, pues definitivamente tendrías que irte o se te puede despedir, digámoslo así. Sin embargo, fíjense que tanto más en la parte pública que en la privada, está la figura de modificación presupuestaria. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes planificaron algo, pero resulta que las cosas cambiaron, se puede modificar el presupuesto. No sé si con eso resuelvo tu duda, Brauda. Sí, es eso, al final es una forma de presionar y sí hay algunos que lo hacen, por eso te digo de que depende, depende, no es que digamos sea algo generalizado, pero sí se hace y es una forma de presión. Y si no sé, pero muchas veces si no se cumple la meta también hay formas de justificar por qué no, entonces ahí se reconsidera lo que se dijo, ¿no? Muy bien, Osvin. Solo con cuál sería la diferencia entre presupuesto y cotización y una cotización. Ok, cuando los presupuestos se basan en cotizaciones. Una cotización es cuando le pedís a una empresa que te diga cuánto vale algo que vos querés comprar. Por ejemplo, si vos vas a producir y querés comprar semilla, puedes venir a una empresa y decirle que te dé la cotización de la semilla. Entonces te va a decir a él, mire, hoy y muchas veces las cotizaciones solo incluyen tiempos. De tal fecha a tal fecha, solo por una semana yo le mantengo este precio de cotización, por ejemplo, porque puede ser muy variable. Esas diferencias son las que me generan a mí las desviaciones, que son válidas. Pero no es que vaya a ser una diferencia, como les estaba diciendo, del 100%, pues. Entonces, esa es la diferencia entre la cotización, es lo que a mí una empresa me da para decirme cuánto vale algo, y el presupuesto es que yo utilice esa cotización para meterlo dentro de mi presupuesto como costo. Ya, gracias, sí. Muy bien. Bueno, entonces, sobre el presupuesto vale la pena establecer periodos más adecuados, si puede ser anual, si puede ser mensual, si puede ser diario. Algo algo principal que se los dije cuando recibimos investigación, jóvenes, el principio de la parsimonia. Lo simple es lo mejor, ¿sí? Entonces hay que hacerlo simple y de fácil uso, realizarlos para el futuro en aras de controlar y planificar, revisarlos continuamente para constatar lo planeado con lo ejecutado y tomar correcciones del caso, ¿verdad? Y entrando en materia, dentro del plan de actividades a presupuestar es relevante identificar a qué se le debe hacer esta gestión. O sea, ¿qué puedo presupuestar? Porque generalmente es a todo, ¿no? Pero las más relevantes actividades a tener en cuenta son las ventas, presupuesto de ventas existe, presupuesto de costos, presupuesto de producción, presupuesto de compras, presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos fijos, presupuesto de efectivo. Entonces, cada uno de esos se va incluyendo entre los distintos presupuestos hasta llegar a mi presupuesto de efectivo. Y ahorita vamos a ver a grandes rasgos cómo es que se puede ir armando. Mi presupuesto de ventas e ingresos, pues son las estimaciones de las cantidades y valores a vender en un periodo dado. Y si nosotros nos damos cuenta, pues esto, para su elaboración debo de considerar cuánto produzco, qué deuda hay, yo versus la competencia, políticas de inversión, capacidad de planta, pero es algo muy sencillo, mis jóvenes, el presupuesto es sencillo. El problema del presupuesto es, lo que estaba diciendo Osvin, las cotizaciones.
¿sí? Yo quiero cotizar, quiero venir y ver cuánto es lo que me va a costar algo, pero esa cotización yo sé que no se van a mantener. Por eso los presupuestos se basan no solo en cotizaciones, sino también en experiencias. Y ahí ya los presupuestos, pues dependiendo del tiempo o la temporalidad que se esté manejando, también hay que ver cierto margen de error por el tema de la inflación, ¿no? Pero Guatemala ha tenido una inflación estable en los últimos 10 años, entonces eso es de irlo, bueno, considerando, ¿verdad? Por ejemplo, presupuesto de ventas e ingresos, dice. Tenemos el concepto, tenemos el periodo y tenemos el producto. Cantidad de vender, 1000 unidades, por ejemplo. Inventario inicial. ¿Qué es un inventario inicial? Un inventario inicial es cuando yo tengo ya productos ahí almacenados que no he vendido, pero que los tengo que vender. Y eso pasa en las proyecciones de ventas. Que la meta que yo no logré en el mes anterior la tengo que unir, tengo que sumársela a la meta de este mes. Entonces, y ahí es como si yo no logro vender o superar mis metas, se van a ir acumulando. La parte injusta es que en las ventas es, bueno, cuando uno es empleado, ¿no? Cuando uno es vendedor. Que lo que uno se pasa de la meta no se lo descuentan de la meta siguiente, sino que se queda así como que, qué bueno, vendiste, ok, pero empezás de cero el siguiente mes, tenés que volver a cumplir la meta. Y todavía hay una parte injusta, fíjense, yo he tenido personas, conozco personas que han trabajado en ventas de muebles, por ejemplo, en donde dicen que les dan una meta y la meta es bastante alta, pero resulta que si por 100 quetzales no llegan a la meta, no le dan esa bonificación. Así de cruel eso. Vida real. Bueno, tenemos inventario inicial, subtotal de ventas son 1050. ¿Por qué? Porque es lo que debo de vender. Precio unitario es de 10 y por lo tanto los ingresos en ventas brutas que voy a tener van a ser 10 por 1050 y son 10,500. Si yo hago un descuento, ojo, no es obligatorio hacer un descuento, jóvenes. Pero si yo digo que voy a hacer un descuento y se lo voy a hacer al valor total, estoy diciendo que voy a aplicar un 1% de descuento a todos los productos a 1050, que son 105. Entonces ya a los ingresos de ventas brutas le resto mi valor de descuentos y eso me da mi ingreso neto, que sería 10,395. Ojo, también puedo hacer un descuento y decir, le voy a aplicar al descuento, no sé, hablemos solo del inventario inicial, por ejemplo. Bueno, ¿por qué? Porque como ese ya está ahí, entonces le voy a aplicar un descuento para venderlo rápido. Y por ende lo voy a vender de primero antes que los otros. Ahí es donde entra el concepto de lo que son los métodos de inventario de Pepsi Webs. Primeras entradas, primeras salidas o últimas entradas, primeras salidas. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que me interesa es que el descuento lo pueden ustedes aplicar tanto al producto, a todos los productos, como solo al inventario inicial o solo a los nuevos productos. No sé. Eso va a depender de cómo ustedes lo quieran considerar. Pero eso sí, si es que quieren considerar descuentos. Si no, pues de todos modos, ahí ya solo se quedaría el ingreso por venta brutas, quedaría como ingreso neto. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esa parte, jóvenes? ¿No? Okay. Luego tenemos un presupuesto de producción, que son las cantidades de productos terminados que se van a vender o a dejar en inventario. Se fundamenta en el presupuesto de ventas de inventario, adicionalmente en la capacidad instalada y en el porcentaje de desperdicios por proceso. No es necesario para empresas comerciales y de servicio. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, un servicio, su producto es diferente. Con eso hay que tener mucho cuidado. Y mi presupuesto de producción es ¿cuántas unidades voy a vender? Ojo, acá dice cantidad a vender son 1000. Por lo tanto, ¿cuánto tengo que presupuestar para vender, jóvenes? Para producir, perdón. Pregunto. Si presupuesto que voy a vender 1000, ¿cuánto debo de producir? 1000, jóvenes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las unidades a vender, por lo tanto, ese es mi presupuesto de producción. 1000. ¿Por qué no las 50? ¿Alguien tiene una idea por qué las 50 que están anteriormente no las presupuestan en la producción? Porque ya están, o sea, ya fueron producidas. Exactamente, porque ya están producidas. Ingeniero, ¿Sí? una duda del cálculo de presupuesto tiene que ir con todas las cotizaciones exactas o se puede agregar un margen de 10% extra de error por cualquier cosa. Lo que pasa es que 10% es demasiado y el problema es en que si le pones un 10% a todo, tu presupuesto va a tener una desviación demasiado alta. Por eso es mejor venir y hacer un cálculo de cuál es mejor que lo presupuestes como lo tenés en ese momento, porque recordate que los presupuestos no tienen que ir tan
tan lejos. Sí, generalmente se les coloca un margen de error, pero el 10% para mí es demasiado. ¿Sí? Pero sí hay que ir considerando que puede tener un mayor costo a futuro. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, entonces ese margen de error se puede dejar, pero bajo ya el total, ¿verdad? Mira, fíjate que hay algunos abajo en donde algunos presupuestan imprevistos. En una empresa privada los imprevistos no son muy bien vistos, porque si tenés muchos imprevistos van a creer que no sabes planificar. Entonces es mejor que a tu costo de tu cotización le agregues un poco más, no el 10%, repito, es que recuérdense, si el 10% de 1000 son 100, entonces va a valer 1100. Ok, ahí no hay mucho problema, ese margen. Pero si ustedes tienen el 10% de 10,000, ya son 1000. Entonces ustedes están diciendo que va a costar 11,000. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado con qué porcentaje. O sea, sí, definitivamente en un presupuesto hay que considerar que puede haber, si ustedes lo hacen mensual, no hay problema, déjenlo tal cual, porque no hay mucha variación entre un mes. Pero si lo hacen anual, sí tienen que ir considerando esas variaciones. No sé si con eso resuelvo las dudas. Sí. Muy bien, luego tenemos el presupuesto de compra, necesidad de materias primas. Aquí es que ustedes hagan, digamos, un presupuesto de los costos de producción que van a utilizar. ¿Sí? Para eso se requiere el presupuesto de producción y el de ventas. El que yo les voy a mostrar acá es uno sencillo, jóvenes, porque acá yo estoy dando el valor por unidad directamente. Pero si a ustedes les dan costos, por ejemplo, el costo del insumo, el costo del fertilizante, y le dan todos los costos, sean directos o indirectos, esos costos son los que ustedes deben de incluir dentro de este presupuesto de compras, porque es lo que deben de comprar, ¿sí? Para producir. Entonces acá está sencillo, porque se colocan unidades a producir, son 1000, necesidades de compra, pues obviamente son 1000, y valor por unidades 4, quiere decir que el costo por unidad es de 4, por lo tanto el valor presupuestado de mercancías es que 4 por 1000 me da 4000, o sea que 4000 en insumos de producción. Pero ojo, esto lo puedo ir construyendo también como costos de producción que nosotros tenemos anteriormente, eso se convierte en un presupuesto. ¿Por qué se convierte en un presupuesto? Porque es algo que yo debo de comprar. Y así se va armando el presupuesto de compras. Miren, este presupuesto de compras es muy importante, por eso hay unidades en las empresas que se denominan unidades de compra, o sección de compra, o gerencia de compras, no sé, depende. Pero sí es por eso, porque todos los costos hay que incluirlos. Presupuesto mano de obra es la cantidad de horas a pagar para poder cumplir con el presupuesto de producción, y para su elaboración se requiere de un tiempo de trabajo por unidad, por horas, minutos, segundos, número de empleados por oficio, turnos a trabajar, número de días a trabajar, tasa estándar de mano de obra, valor hora de trabajo. Entonces, el valor de horas por trabajo sería el salario por mes dividido en número de horas por mes. Si una persona tiene un salario, no sé, el salario mínimo, pero trabaja 8 horas al día, entonces calcula 8 horas. Y recordemos que esas 8 horas son por los 7 días, porque el día de descanso se le debe de pagar. Entonces, lo que hacen los empleadores es que calculan los 8 horas por los 7 días que trabajan, aunque solo trabajen 6 en realidad, y esa sería su hora de salario por mes. ¿Ya? En cambio, si quieren ser buena gente, lo hacen solo por los 6 días netos laborados, entonces eso sube el costo, pero ¿será eso recomendable para una empresa? Eso no lo quiero entrar en detalle porque depende mucho de las empresas en donde uno trabaje, ¿verdad? Pero ojo, dentro de mis costos, de mi presupuesto de compras o los insumos, no incluye la mano de obra. Presupuesto de producción 1000, ¿cuánto tiempo de horas se necesita para producir el producto? 20.25 por producto. Entonces mi total de horas presupuestadas son 250. Y si yo pago a 12.50 la hora, entonces mi presupuesto de mano de obra es de 3.125. Acá es sencillo, solo es ir jugando con los números, jóvenes. Y por último, ¿cuál es mi presupuesto de efectivo? Pues dice, es como, digamos, el presupuesto de efectivo ya es lo que se le denomina el presupuesto maestro, que es el que junta todos los presupuestos y me dice si realmente va a haber una ganancia o no a futuro. Pero ojo, ¿será que yo me puedo dejar llevar por estos valores? No, porque en algunos casos yo incluso estoy calculando un poco más porque considero que
que pueden valer más, por ejemplo. Entonces, no se convierte en algo real, pero sí en algo que puede guiar si hay o no hay un efectivo. Hay varias razones para presupuestar el efectivo, hay operativas, hay de seguridad, hay especulativas. Sirve para estimar todas las entradas y salidas de efectivo en un periodo de futuro determinado y es útil para la planeación y control de las operaciones de la empresa y como apoyo para toma de decisiones. ¿Sí? ¿Qué incluye? Tenemos el cálculo de ingresos y egresos. Ingresos pueden ser carteras, ventas de contado, aportes de capital, préstamos, ventas a futuro, otros ingresos. Como egresos, pago de proveedores, sueldos, salarios, prestaciones sociales, arrendamientos, servicios públicos, impuestos. Y pues obviamente ya se obtiene una primera planilla, que es esta, mis jóvenes. Tenemos acá las ventas, ¿de dónde las sacamos? De nuestro presupuesto de ventas, 10,000. Nuestra venta de inventario viene de nuestro presupuesto de venta porque vamos a vender 500, ¿verdad? Los descuentos, como eso viene de nuestro presupuesto de ventas, entonces le quito descuentos si es que hubieran. ¿Sí? Ya se los expliqué. Si no, por favor, no lo tomen como obligatorio que deben ir descuentos. No, jóvenes, esto es un ejemplo nada más. Puede que no hayan descuentos. Entonces, mi subtotal de ingresos presupuestados, 10,395. Mis egresos, compra de insumos, 4,000. Viene de mi presupuesto de compras. Mano de obra, 3,125. Viene de mi presupuesto de mano de obra. Por lo tanto, tengo mi subtotal de ingresos presupuestados, que serían 7,125, que es la sumatoria entre la compra de insumos y la mano de obra. Y ahora, ¿cuál es mi efectivo disponible? Pues sencillo. Lo que tengo que hacer es la diferencia entre mis ingresos y mis egresos, y eso me da mi efectivo disponible. Repito, esto pues no es real, más si yo estoy inflando los valores, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta el momento con esto, jóvenes? ¿No? Muy bien. Análisis del presupuesto de efectivo, tengo que ver, ¿puede existir un déficit temporal? ¿Sí? Eso me lo puede decir, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir revisando en dónde se puede dar ese déficit. ¿Puede existir un déficit permanente o crónico? Eso me lo dice también el presupuesto. O sea, yo tengo que venir y darme cuenta si tengo un déficit temporal o el déficit que yo tenga, si puede ser temporal o puede ser permanente o crónico. Ahí es que tengo que poner cartas en el asunto, porque si desde ahí yo me estoy dando cuenta que puede haber un problema, entonces tengo que corregirlo de una u otra forma. Como también puede haber un superávit temporal o un superávit permanente. Un déficit es que me haga falta, o sea, que sea negativo en presupuesto de efectivo. O un superávit es que yo tenga bastante, pero ¿será que al haber superávit yo puedo alegrarme porque, sí voy a tener ese ingreso? No, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya les dije, se hacen estimaciones y esas estimaciones pues puede que realmente no me hagan inflar un poco o hagan incluso que haya un déficit. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo preparo el presupuesto. Y le decía al otro compañero, esta es la razón, miren, esta parte final es la razón por la que yo no puedo venir y pensar en agregar un 10% como tal. O sea, no puedo venir y arriesgarme a tener un superávit que me emocione o un déficit que me preocupe. ¿Sí? Y aquí está la bibliografía donde se tomó la información, jóvenes. Por cierto, el doctor Hugo Cardona es egresado de la ENCA y es una eminencia en el tema en estos temas administrativos y económicos. Muy bien, ¿alguna duda? Con lo visto hasta el momento, jóvenes. ¿No? Muy bien, voy a dejar entonces de proyectar. De grabar, perdón. Y vamos a dejar de presentar. Muy bien, jóvenes. Entonces, avisos. Les recuerdo que el día viernes agrónomos reponen a las 6:30, el día de mañana, ¿verdad? Con el ingeniero Alemán. Forestales reponen a las 6:30 con el ingeniero Quiñones. Y nos estaríamos viendo la siguiente semana, que es el día martes y el día jueves. Y recordemos que el día martes se exponen los 3 primeros grupos, pero yo voy a sortear de las 3 secciones, o sortear o decir, no sé, pero yo les voy a decir, lo voy a sortear y voy a tener listo ya solo para decirles, espero que confíen en mí, porque en realidad yo puedo venir y designar a quién, pero lo voy a hacer sorteado en ese momento. Entonces, ¿quién va a exponer? Y esa exposición de ese grupo, la nota es para los 3 grupos que les tocó el mismo tema. ¿Sí? Pueden exponer todos, pueden exponer uno, como ustedes quieran. Y por cierto, recuerden, ya está modificado. Mandan sus 3 documentos que se les pidieron el día domingo, a más tardar a la medianoche, ¿verdad?
y ya se preparan para la exposición. Yo les voy a enviar el lunes, esperaría yo lunes o martes, el tema de los, bueno, sí, lunes o martes, espero el lunes. Bueno, el lunes es descanso, ¿verdad? Si no, a más tardar el martes, todos los resúmenes van a ser 6x3, vamos a ver. Bueno, van a ser varios resúmenes, van a tener bastante material para leer, jóvenes. Va a estar interesante esa parte. Bueno, de todo modo les voy a mandar todos los resúmenes que tenemos, son 6 grupos por 3 secciones, 6x3, 18 resúmenes, para que ustedes vayan, pues obviamente, estudiando, porque vienen en el examen preguntas sobre esos temas de exposición, básicamente de las exposiciones. ¿Ven? ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien, pasen muy buen día, jóvenes, nos estamos viendo la siguiente semana.